este es algo que ya habíamos visualizado, ¿no? Recuérdense que si éramos, si somos muy visuales, si trazamos estas líneas que van más o menos por acá, nosotros podíamos ver que esta área intertropical, donde está inmersa por supuesto el país, es un área de influencia de la malaria y donde todos estos países que están en rojo tenía tendencia a ser países posiblemente con una condición de epidemia con relación a malaria. Muy bien, esto conlleva a que, de alguna forma pues nuestros pacientes y ustedes también puedan ver esta enfermedad. Ya yo les he comentado en varias oportunidades, cuando yo era estudiante esta era una enfermedad anecdótica que uno estudiaba, digamos, desde el punto de vista histórico, haciendo referencia al trabajo que hizo el doctor Arnoldo Gabaldón y su equipo a mediados de los años, entre los años 40 y finales de los años 80 y 90, o finales de los 80 y comienzo del 90, donde se pudo prácticamente liberar el 80% del territorio nacional del problema, quedando unas zonas sumamente complicadas de controlar que siempre fueron los lugares donde existía la enfermedad y de hecho de ahí era donde se aportaba la enfermedad. En la clase anterior también estuvimos discutiendo una serie de condiciones socioeconómicas y socioculturales que en este momento están afectando, por lo cual ha modificado un poco la geografía de esta enfermedad en nuestro país, y estuvimos hablando de los riesgos inminentes y potenciales de la siembra de la semilla malárica a todo el país. Recién cuando venía hoy de la universidad, en horas del mediodía, estaba hablando el doctor Rafael Orihuela. Él fue ministro de Sanidad en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el segundo gobierno, y ex profesor de la cátedra también, donde explicaba en la radio, en el programa donde estaba, que prácticamente estamos hablando que los índices maláricos o la casuística está alrededor de unos 300.000 casos anuales. Somos el único país en las Américas y en el mundo que decretó o que se vio asociado a un incremento de la actividad malárica en su territorio, cuando nosotros llegamos a ser ejemplo de todo lo contrario. Muy bien. ¿Por qué les digo todo esto? Les digo todo esto porque eventualmente, si hay algo en lo que ustedes tienen que salir preparados hoy en día, así como se los dije con dengue, así como hemos hablado en chikungunya, así como hemos hablado ahora recientemente con Zika, la malaria es una enfermedad que posiblemente vayan a ver, y lo van a ver en todo el espectro de su enfermedad, es decir, en pacientes que solamente tengan los síntomas y hayan ido a los lugares donde se hayan podido contaminar, en pacientes que provengan de lugares donde nunca se ha registrado ese tipo de enfermedades, pero tiene de alguna u otra manera la sintomatología y la conexión, y en personas que por lo que hacen tienen factores de riesgo para poder adquirir la enfermedad. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que les quiero decir es que estas enfermedades, si no se piensan como la gran mayoría de las enfermedades en medicina, pero estas sobre todo, no se diagnostican, porque son enfermedades que se parecen a muchas de las que nosotros hemos visto o generalmente vemos. Fíjense, nosotros tenemos una lista bastante larga de enfermedades que pueden ser que pueden ser diagnóstico diferencial, ¿no? Dentro de ellas podríamos ver, fíjense, este grupito que tenemos aquí: dengue, fiebre tifoidea, influenza, meningitis, septicemia, hepatitis, leptospirosis, enfermedades, fiebres recurrentes, fiebres hemorrágicas, tifus, encefalitis víricas, leishmaniasis, gastroenteritis, tropanosomiasis. Es decir, esta enfermedad, por tener como ese elemento común que es la fiebre, el malestar general, y quizás lo único que lo hace un poquito diferente es la visceromegalia.
es decir, la afección de vaso e hígado. En ese caso, y por supuesto la condición anemizante que tiene la enfermedad per se por su fisiopatología. Esto de alguna manera hace que nosotros tengamos, o ustedes o todos, pues tengamos la posibilidad de ver esta enfermedad cada día más. No sé si les conté en la otra oportunidad, la doctora Carmen Teresa Fernández, que es docente de la universidad y compañera de nosotros en la cátedra. Ella es especialista, hizo su especialización y maestría en medicina tropical en Brasil. Es una de las personas más capacitadas en el país con relación a la parte malárica. Ha estado viendo pacientes con malaria complicada, que han tenido una actividad económica circunstancial. ¿A qué me refiero con eso? No es su forma económica principal, sino que son trabajos o son tigritos, como lo llamamos nosotros, que van a ser a las áreas endémicas durante un mínimo de tiempo, y cuando regresan con el problema, y por no ser reconocido, que es uno de los elementos más importantes para poder tener lo que nosotros llamamos malaria complicada o paludismo grave, es ese factor de sospecha y de reconocimiento. Por lo tanto, tiene que ser una competencia que ustedes desarrollen y que ustedes lleven a los lugares donde vayan a trabajar, indistintamente sean ambiente rural o ambiente no rural. Nuestro país desde hace mucho tiempo no tiene una división tan estricta en lo rural y lo no rural como por ejemplo Brasil. Nuestro país atiende a quizás a otras condiciones socioeconómicas y lo que sí hemos visto es una gran migración en las últimas décadas del siglo pasado hacia las grandes ciudades, y lo que tenemos son como cinturones de miserias alrededor de las ciudades, y el ambiente rural sigue siendo ambiente rural. Lo que pasa es que hay menos densidad de población, y ahora lo que estamos viendo es como una inversión de ese movimiento de personas dirigido hacia lugares donde por actividad como por ejemplo la minera pueden tener una condición de enriquecimiento rápido, y es lo que estamos viendo que se está afectando. Fíjense, comentaba el doctor Orihuela en ese programa que venía escuchando que tenemos casos en el estado Miranda, en el estado Guárico, en el estado Portugués, es decir, toda el área llanera y el área central, el área capital, en la región capital, donde se está produciendo transmisión autóctona. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que el vector existe y estará en estos ambientes, pero lo que no estaba era la semilla malárica, lo que no estaba era el parásito, y se está trayendo de estos lugares. Por lo tanto, ustedes posiblemente van a tener, los que se queden aquí, la posibilidad de ver pacientes con esta patología. Entonces, ¿por qué vamos a todo esto? ¿No? Bueno, porque en líneas generales lo que vamos a tratar de visualizar hoy es esa fase de complicación del problema malárico. Y vamos a hablar entonces de lo que llamamos paludismo grave, malaria grave. Es una enfermedad que generalmente y hasta no hace mucho tiempo se asociaba solo a Plasmodium falciparum. ¿Y por qué? Porque el Plasmodium falciparum tiene unas características diferentes de actuación con relación a los demás. Él tiene la propiedad de secuestrar células en la periferia. Él tiene la propiedad de generar condiciones de adhesión a nivel de la periferia, es decir, de la sangre capilar, de la microcapilar, y allí es donde se genera el mayor componente fisiopatológico del problema como tal. Es decir, hay obstrucción de la vía sanguínea, y al haber obstrucción de la vía sanguínea conlleva a un proceso de isquemia, que a su vez es lo que va a llevar a las condiciones de la gravedad dependiendo del órgano afectado, ¿no? Y por lo general son órganos que son ricamente vascularizados, como el cerebro, como el riñón, como el pulmón.
por la peculiaridad que tiene, que tenía o que tiene, digamos, en los países africanos y en las áreas de alta endemicidad de la enfermedad, o la zona de altas transmisiones, que es algo que después vamos a saber un poco. Este era digamos, la especie principalmente afectada. Sin embargo, con el advenimiento de algunas características especiales, sobre todo la resistencia a uno de los principales medicamentos que se utiliza en el tratamiento de esta enfermedad a nivel global, como es la cloroquina, tanto del Plasmodium falciparum, que lo hizo en primera instancia, y en países africanos, subsaharianos, incluso en países suramericanos, se ha empezado a registrar resistencia a la cloroquina por el Plasmodium vivax, lo cual hace que exista la posibilidad de que las personas al ser tratadas no se corte la historia natural de esta enfermedad y prosiga hacia tener un proceso de complicación. Por lo tanto, no solamente el Plasmodium falciparum puede darnos esta condición de gravedad, también lo puede dar el Plasmodium vivax y el Plasmodium knowlesi, que es un Plasmodium asociado a primates, a monos. Se considera que es uno de los más antiguos y que está condicionado, que se han registrado casos de gravedad e infección por este Plasmodium, asociado a áreas muy específicas del sureste asiático como tal, pero hoy en día se reconoce que además de los 4 que siempre o que tradicionalmente se han aceptado que afectan al hombre, el knowlesi también lo puede afectar. Muy bien. Esta gráfica acá la tenemos como para recordar un poco el modo de transmisión de la enfermedad, el ciclo extraeritrocitario, es decir, el ciclo hepático, el ciclo eritrocitario, para poder completar el ciclo y la posibilidad de completar el ciclo de la escocegonia en el medio ambiente, ¿no? Fíjense, lo que define la complicación de la malaria como tal es la afección de órganos vitales y la muerte y la potencialidad, por supuesto, de que la persona pueda fallecer como consecuencia de la afección de esos órganos vitales. Por lo tanto, cualquier infección palúdica que conlleve a una afección podría ser catalogada como grave. La que más frecuentemente lleva esa condición es la de Plasmodium falciparum. Esto se lo especifico porque en la literatura, dependiendo del tiempo, van a leer que solo estaba asociado a Plasmodium falciparum si es una literatura de más de 10 años, y menos de 10 años ya se empiezan a reconocer que las otras formas palúdicas pueden llegar a esta condición. Entonces, lo vamos a definir como la presencia de signos clínicos de laboratorio que nos evidencien la disfunción, es decir, el mal funcionamiento de órganos vitales. Por lo tanto, si atendemos a esta característica, debemos entender que hay ciertos criterios o ciertas características que el paciente debe cumplir. Yo no a todo el mundo le puedo decir que tiene una malaria grave o no. Lo que podríamos concluir es que está infectado por el Plasmodium y que efectivamente tiene un paludismo, y dependiendo de su condición global, al momento de la evaluación vamos a saber en qué condición puede estar. Por lo tanto, sigue cobrando altísima importancia las habilidades que ustedes adquieran del punto de vista clínico y del punto de vista de asociación. Es decir, que ustedes sepan buscar variables, asociarlas y con base en esa asociación emitir un juicio, que es lo que habitualmente conocemos como juicio clínico, y de ahí poder generar una acción coherente para poder ayudar al paciente a recuperar su estado de salud, que esa es la competencia general del médico como tal. Es decir, diseñar estrategias para poder recuperar la salud con base en todos estos elementos, en identificar, en seleccionar, en clasificar todas las condiciones. Habitualmente, como veníamos diciendo, estas infecciones graves están causadas por el Plasmodium falciparum, pero no es excluyente. Muy bien,
Por lo tanto, de aquí vamos a empezar a ver algunas características de esa plasmodium de ese paludismo grave o malaria grave. Fíjense, les estoy resaltando allí muy claramente características clínicas, qué es lo que nos va a permitir clínicamente, ya sabiendo el diagnóstico, es decir, en el supuesto de tener la evidencia de la infección, qué características nos los pueden clasificar como un paciente que tenga malaria grave. Fíjense, una de las cosas más comunes e importantes, deterioro de la conciencia, incluyendo por supuesto estados avanzados como el coma. Hay postración, es decir, debilidad generalizada, que impide que el paciente se sienta, se ponga de pie o que camine sin ayuda. Muy bien. Convulsiones múltiples, es decir, que el paciente pueda convulsionar. El paciente en paludismo puede convulsionar por muchas causas. Hay por lo menos 4 causas definidas, ¿no? Por acción terapéutica, el que no sepa, es muy común como pregunta de examen inclusive, estas causas de las cuales pueden originarse una convulsión. Las convulsiones pueden ser originadas, o crisis, pueden ser originadas por una afección anatómica u orgánica a nivel de la estructura cerebral o por una condición que haga un mal funcionamiento de la estructura cerebral que conlleva a una condición de convulsión. Esto, por ejemplo, podría ser un desorden hidroelectrolítico, alteración de sodio, potasio, de calcio, de fósforo. Podría ser hipoglucemia, por ejemplo, es decir, una reducción sostenida e importante en los niveles de glucemia circulante. Podría perfectamente llevar a este conjunto de convulsiones. En el paludismo hay varias causas, ¿no? Se sabe que medicamentos como la quinina inducen a una hiperproducción de insulina que a su vez conllevan a un estado de hipoglucemia y por lo tanto en esa condición especial ese medicamento debe ser suministrado con solución glucosa al 5%, dextrosa al 5%. La otra condición está asociada por el aparente consumo de glucosa del parásito en la fase eritrocitaria. La otra causa es que se ha descrito una sustancia parecida a la insulina que segrega el parásito que estimula pues los receptores, conllevando a una posible inducción de la condición de hipoglucemia. Entonces es sumamente importante, no nos vamos a quedar solo con el hecho de que el paciente convulsione, sino que debemos tratar de buscar las causas que estén a nuestro alcance en el nivel donde estemos de poder corregir las convulsiones, y si no, por lo menos la principal y que es muy importante, de todo paciente que esté convulsionando sin una causa aparente por daño orgánico, pues una de las cosas que tenemos que hacer es tratar de chequear los niveles de glicemia para poder restaurarlo lo antes posible, porque es una causa bastante común. Pacientes que tienen afección del sistema pulmonar, porque tanto el Plasmodium vivax como el Plasmodium falciparum pueden ocasionar condiciones de neumonitis intersticial que llevan a distrés respiratorio y que de hecho es un signo de muy mal pronóstico. Que son pacientes que incluso llegan a depender de respiradores y llegan a depender de soporte vital, eso quiere decir terapia intensiva, para poder ver si hay o no hay una posibilidad de supervivencia. Hay edema pulmonar, que es otra condición que puede estar presente. Fíjense que lo catalogan aquí muy enfático: agudo, y síndrome de distrés respiratorio, colapso circulatorio, es decir, síntomas evidentes y signos evidentes de shock, lesiones renales agudas, ictericia clínica y signos de disfunción de otros órganos vitales, sangrados anormales, etcétera. Lo cual quiere decir que tomando en cuenta estas características,
nosotros podríamos presumir que el paciente está bajo una condición de gravedad e inmediatamente, esto sí quiero que les quede absolutamente claro, cuando nosotros sospechamos que estamos ante la presencia de un paludismo grave, el sospechar significa que yo estoy indicando medicación para tratarlo aunque no lo sea. En este caso es preferible pecar por exceso y no por defecto, porque yo puedo dar un medicamento utilizado y aprobado para condiciones de gravedad que eventualmente va a resolver la situación del punto de vista de la infección y que cubra la posibilidad de no progreso de la enfermedad. Porque ¿qué es lo que pasa? El objetivo terapéutico es erradicar en las próximas 48 horas o mejor en las primeras 24 la mayor cantidad de parásitos circulatorios de la sangre, de manera tal de evitar esa condición de secuestro en el caso del falcíparo de la periferia, para tratar de evitar la condición de isquemia, que es lo que se instala de una forma generalizada. Les recuerdo que pueden intervenir y pueden hacer su señal si a bien quieren preguntar algo. Desde el punto de vista de datos de laboratorio, fíjense, la hipoglucemia, menos de, para lo que habitualmente manejamos en nosotros, 40 miligramos por decilitro. Ya que una persona tenga menos de 65, ya la persona se siente mal. Yo en mi vida he visto solamente 2 pacientes con menos de 40. Un paciente en postoperatorio inmediato de una transacción esofágica. Eso es una operación donde se quitan todas las venas esofágicas que están en la unión del estómago con el esófago, con la intención de parar un sangrado. Esto fue como consecuencia de una hepatopatía crónica que tenía el paciente y un estado de insuficiencia hepática que conllevó a varices esofágicas. Lamentablemente el paciente no tenía, por el mismo mal funcionamiento hepático, sus reservas de glucógeno digamos en buena condición, en buenos niveles, y cuando sale de pabellón sale con unas glicemias menores de 10, y a pesar de intentar la reanimación y la restauración de los niveles, eso origina un daño cerebral muy importante. El cerebro, su combustible es la glucosa. O sea, el combustible que utiliza, no utiliza ningún otro componente, no tiene la capacidad de transformar grasa en glucógena, o sea, hacer procesos de neoglucogénesis en lo absoluto. Lo único que trabaja es con glucosa, y de ahí lo importante que es ese elemento nutritivo para nosotros. ¿Okay? Tener acidosis metabólica, por supuesto, anemia, bueno, desde que sea normocítica, microcítica, esto es una exquisitez quizás un poco, pero con niveles menores de 5 gramos por decilitro, es sumamente importante. ¿Okay? Hemoglobinuria, esto quiere decir que hay afección en la membrana de filtración glomerular. Hiperlactacidemia. Fíjense, una de las cosas que es un indicador de mal pronóstico es la acidosis láctica. ¿Eso qué significa? O sea, la traducción de eso significa que el organismo dejó de hacer un proceso de producción energética aeróbica y se transformó en un proceso de generación de energía anaeróbica, que no es lo más, digamos, lo más rentable. Recuerden, es algo que podemos rechequear, pero si mal no recuerdo, pues el rendimiento de ATP por una condición anaeróbica es muchísimo menor que la utilización de la cadena, que la oxidación, de la fosforilación oxidativa. Por lo tanto, implica que ese proceso está en deterioro bastante importante. Disfunción del funcionalismo renal y el edema pulmonar, ¿ok? Que después vamos a ver unos ejemplos allí. Pues bien,
Existen además grupos de riesgo para que tengamos nosotros la precaución al momento de estar viendo el paciente y evaluándolo, de buscar esa condición, ¿no? Y fíjense, ¿no? Para el caso de Plasmodium falciparum, las personas que están en zonas de transmisión alta, el riesgo del paludismo grave es mucho mayor entre los niños y los visitantes que no tienen capacidad inmune al proceso de la malaria. Existe una condición especial de presentación de la enfermedad que se llama malaria hiperreactiva o malaria tropical. Esta es una condición donde las personas están sometidas o han estado sometidas a reiteradas infecciones, y esto conlleva a una generación de anticuerpos que los defiende de alguna manera contra las nuevas reinfecciones, aunque no es una protección, porque no es una protección total. Definitivamente evita que el paciente pueda progresar a una condición de severidad. ¿Qué hemos visto, no? Los que hemos estado en un área como esta, la área de alta transmisibilidad en Venezuela está en el Alto Orinoco. Yo he tenido la fortuna de estar en el Alto Orinoco. Un día de esto les voy a mostrar una foto para que ustedes vean cómo yo era. El foco del Alto Orinoco, en las personas que eran muy pequeñas y que no habían estado sometidos a las reiteradas infecciones, tenían mayor probabilidad de generar un edema complicado, una malaria complicada. Y las personas que por alguna razón, o los indígenas, en este caso los Yanomami, que salían de su área o de su territorio y que por alguna circunstancia eran sometidos a una esplenectomización. Y le quitan la capacidad de oxonización, que es una de las funciones que tiene el vaso como tal, con base en complemento, que aparentemente es una condición que los ayuda a protegerse. Entonces, en estos pacientes que además eran esplenectomizados, son pacientes que tienen la posibilidad de defenderse muchísimo menos que un paciente que no lo sea, viviendo en un área de alta transmisión. Muy bien. Y por supuesto, todos aquellos que por alguna circunstancia nunca habíamos tenido malaria e irrumpimos en esa zona por cualquier condición, en este caso nosotros como misión médica, pues teníamos la posibilidad de poder generar cualquier tipo de complicación igualmente. Yo tuve la mala fortuna de tener una infección por Plasmodium falciparum, y para mí fue una de las experiencias de enfermedades más horribles que yo recuerdo. Es impresionante, tú no puedes caminar media cuadra y la condición de agotamiento es sumamente agotadora. De hecho, yo recuerdo que cuando me daban los accesos febriles antes de comenzar el tratamiento, yo me levantaba en la noche y exprimía la camisa del sudor. O sea, es algo que uno ya te doy la palabra, Raúl, uno lo experimenta y los lee en los libros y no lo cree. Vamos a ver qué quiere. A ver, tienes el micrófono activado, a ver si puedes hablar. ¿Tienes micrófono para hablar o no? ¿Aló? Sí, ya. Sí. Quería saber cómo era la profilaxis que realizan ustedes cuando salen en estas embarcaciones médicas. ¿Hay algún tipo de profilaxis farmacológica o es netamente medidas generales como repelente y usar mosquitero? Gracias por la pregunta. Sí la hay. Pero digamos, lo que no hay es consenso de cómo ser empleado. Ok, te explico. Existen esquemas de profilaxis dependiendo del género, es decir, dependiendo del tipo de plasmodium, ya sea para VIVAX o para malaria.
Habitualmente, como nosotros no tenemos resistencia a cloroquina para Vivax, se utiliza profilaxis con cloroquina 2 semanas antes de tomar el tratamiento con una dosis diaria hasta 2 semanas después de la salida del área malárica, ¿no? Cuando vas a las áreas donde existe la posibilidad de que haya Plasmodium falciparum, tenemos que cambiar de droga porque ya hay resistencia al Plasmodium falciparum por esta droga, y lo que se estaba utilizando era mefloquina. Se utiliza mefloquina con dosis con pequeñas dosis diarias y por el tiempo en el cual tú vas a estar en el lugar, ¿no? Es una conducta bastante habitual que las personas que vienen de países nórdicos y países digamos que no tienen problemas tropicales asistan a una consulta tropical para poder saber cuáles son las medidas de profilaxis que deben tomar. Cuando yo llegué al Alto Orinoco, nosotros no tomamos profilaxis por condiciones de a ver qué. Gracias, María Elisa. Ya vamos a hablar un poquito de eso también. Vamos, perdón, para poder entonces tomar el tratamiento. Y en el lugar, o sea, en el Alto Orinoco preferían no tomar el tratamiento porque es mucho más fácil reconocer los síntomas y darte tratamiento radical. ¿A qué me refiero? Tú puedes adoptar la medida de dar tratamiento siempre y cuando estés seguro de que el lugar donde vas a enviar al paciente la droga sea efectiva contra las especies que hay allí y que lo vaya a proteger realmente, porque de lo contrario lo que pasaría es que enmascaras la situación clínica y es un paciente prototipo para que nos dé una complicación, una malaria grave, y de repente esté hablando contigo y caiga convulsionando como habitualmente suele suceder, ¿no? Pero sí existen esquemas de tratamiento. Con relación a lo de la vacuna, y vamos a adelantar esto, existen varios modelos de vacuna para malaria. Es muy complicado el trabajar con vacunas con parásitos, porque los parásitos son estructuras, órganos bien estructurados, con pared, núcleo, con una serie de situaciones que generan muchas capacidades de resistencia y de defensa. No así los virus. Los virus utilizan la maquinaria de las células a la que invaden justamente para poder ellos reproducirse. Los parásitos son más autónomos en esa condición. La publicación, bueno, la vacuna que se estuvo probando en Venezuela fue el prototipo diseñado por el doctor Patarroyo, colombiano, investigador, que se probó una fase de campo de la vacuna acá, y pues lamentablemente no dio el éxito apropiado, porque lo que alcanzó, creo, si mal no recuerdo, entre el 60% más o menos de cobertura de protección, y eso es una muy mala cobertura para una vacuna. Hoy en día existen 2 vacunas que están ya en fases en fases de campo, con resultados muy positivos con relación a la protección, que desde el punto de vista profiláctico sería lo mejor. Tener una vacuna es la que está haciendo el grupo de trabajo. Son grupos de trabajo que se han armado a nivel del mundo. Un grupo de trabajo europeo, hay un grupo de trabajo norteamericano, y los norteamericanos han logrado una vacuna que aparentemente cumple con los requisitos como para poder darle la autorización a uso masivo. Sin embargo, la que se probó con Patarroyo, aunque se tenía muy buena expectativa, no resultó lo suficientemente inmunogénica como para poder como para poder ser implementada, y no es una conducta profiláctica aquí. No es una conducta profiláctica que esté aceptada para la enfermedad como tal. Lo que se hace básicamente es profilaxis quimioterapéutica, se llama eso.
volviendo a lo que veníamos hablando, y los otros grupos que están habitualmente predispuestos son los grupos especiales como mujeres embarazadas, ¿ok? Pacientes que tengan condición de inmunosupresión, bueno, que ambos son condiciones de inmunosupresión, y los que habíamos estado hablando de pacientes esplenostomizados. ¿Muy bien? Ok, el paludismo grave por Plasmodium vivax, o el paludismo complicado por Plasmodium vivax, ¿no? Fíjense, digamos que del punto de vista sintomatológico, pues es prácticamente cumple con la característica parecida al Plasmodium falciparum. Los síntomas son muy similares. En el paludismo grave puede causar incluso la muerte, y quizás la afección pulmonar sea una presentación vista con mayor frecuencia en este subtipo de paludismo, ¿no? La anemia intensa y el distrés respiratorio y la disnea, pues también son condición de presentación en caso de la complicación por Plasmodium vivax. Juega un papel importante los niños pequeños y las personas extremas en la vida, pues tanto los niños pequeños como los adultos mayores, que eventualmente son pacientes que se pueden complicar por la disminución de su capacidad de defensa. El riesgo, como ya lo estuvimos comentando, es mayor entre los niños pequeños, y hay algo que es sumamente importante, que es esto. Fíjense que esto es una característica que no lo habíamos visto anteriormente, que es las personas que tienen comorbilidad. ¿Qué significa eso? Eso significa que padecen de enfermedades crónicas, y pues lamentablemente pareciera que esto conlleva a un deterioro o a un estado agudo de descompensación que puede contribuir a una condición ominosa o de fatalidad. Hay regiones donde se ha descrito, como ya estuvimos hablando, resistencia a la cloroquina. Incluso en Sudamérica, en Brasil, hay zonas donde haya resistencia a cloroquina por Plasmodium vivax, no así en Venezuela hasta ahora, y por eso sigue contemplándose la cloroquina como la primera opción en el caso de Plasmodium vivax en nuestro país. ¿Okay? El Plasmodium nuglesis, fíjense, esto está prácticamente confinado a esta condición del sureste asiático, la isla de Borneo, y las manifestaciones son muy parecidas al Plasmodium falciparum, a excepción que la condición de progreso de la enfermedad es un poco lenta y habitualmente no llega a un estado comatoso. Los grupos de riesgo son las personas que habitan en estas localidades y que por alguna razón pues pueden estar expuestos al vector y a la adquisición de la enfermedad como tal. Fíjense, este es un cuadro que conseguí bastante interesante, donde habla de los síntomas haciendo diferencia en la adultez, es decir, en los pacientes adultos y en los pacientes pediátricos, porque no todos viven la condición de la misma manera. Fíjense con relación a la enfermedad, ¿no? Estamos hablando de enfermedades que pueden estar entre 5 a 7 días en adultos y son muchísimo más explosivas en los niños, de duración más corta. La disnea o condición de alteración ventilatoria asociada a condiciones como acidosis en este caso son frecuentes en ambos casos. Las convulsiones son más frecuentes en los niños que en los adultos. Es común en los países subsaharianos que un niño esté jugando fútbol y de repente caiga y esté convulsionando. No, eso es una malaria, lo lleven corriendo para que le pongan tratamiento. Algo más o menos así he leído. Fíjense que las condiciones clínicas observadas con relación a irritabilidad meningia son frecuentes en los niños más que en los adultos.
la condición de obnubilación o alteración del sensorio, como se le llama también, digamos que es más o menos igual a ambos. La resolución del coma es muchísimo más rápida también en niños. En niños habitualmente la recuperación es más rápida que en el adulto. El adulto somos como un carro después de los 3 años que lo sacaste de agencia, que empieza a pedir y se le dañan las piezas. En cambio los niños no. Los niños están nada más como para echarle gasolina y agua. Funcionan solitos, pues. Al menos de que tenga algo malo de fábrica. Pero del resto ellos recuperan muy bien. Y eso es lo gratificante de ser pediatra. Secuelas neurológicas son frecuentes en los niños porque tienen mayor tendencia a hacer paludismo cerebral que los adultos también. La condición de ictericia es más frecuente en el adulto. Hipoglucemia es bastante frecuente en los niñitos. La acidosis metabólica están por igual. El edema pulmonar es infrecuente, pero se presenta más en adultos que en niños. Insuficiencia renal es más frecuente en adultos que en niños, y esto quizás está un poco asociado al tiempo de duración de la enfermedad. Es decir, si yo tengo más días de duración, los parásitos pueden ubicarse o pueden distribuirse de una mejor forma a nivel de la economía y generar multiplicidad de afección en diferentes órganos, ¿no? Presión, puede haber afección también en el líquido cefalorraquídeo. Los trastornos hemorrágicos son más frecuentes en adultos que en niños, y la sobreinfección bacteriana, digamos que pudieran estar asociados, pero con una mayor prevalencia para los niños. Ok, entonces fíjense, ¿no? Esto en líneas generales desde el punto de vista de síntomas y signos que pueden estar presentes. Aquí estamos viendo una postura de un niño convulsionando, y este es una hiperextensión de todo lo que es el raquis, lo que se llama una condición de extensión o opistóstono, que es una condición de irritabilidad meningia que los niños pueden adoptar. Esto no es exclusivo de la malaria, también lo puedes ver en otras afecciones virales. Fíjense, en comparación, la palma de la mano del examinador con la palma de la mano del examinado o del paciente en este caso, ¿no? Donde se puede ver la gran palidez que hay. Esto está directamente relacionado con la condición de fisiopatológica de la enfermedad como tal. Esto es una radiografía donde se puede ver todo el infiltrado intersticial que hay. Esto corresponde a una radiografía, me parece que de niño, y donde se pueden ver los síntomas aquí de edema pulmonar, ese raya en alas de mariposa que muchos libros describen en líneas generales, ¿no? Esta lámina ya la habíamos tocado un poco. El diagnóstico diferencial no por casualidad está ubicada en el lugar, digamos, de temas a desarrollar. Todas estas enfermedades de alguna manera pueden tener una que otra relación y pueden hacernos confundir o hacernos pensar. El hecho es que cuando yo pienso, yo tengo que tomar acciones para poder diferenciarlo, y eso es lo importante desde el punto de vista clínico como tal. ¿Muy bien? Fíjense, esto son los componentes o son los datos que nos permitirían establecer que el paciente, además de tener una condición de gravedad en cuanto a su infección palúdica, podría tener mal pronóstico, o son personas que tienden a tener una condición de mal pronóstico. Ahora, ¿por qué se coloca esto y cuál es la importancia de este dato? La importancia de este dato va dirigida sobre todo al diseño de las estrategias que yo voy a utilizar para poder abordar ese caso o para poder solucionar el caso como tal. En este caso, fíjense, las clínicas, estaríamos hablando de niños menores de 3 años tienen mayor tendencia a severidad, pacientes que tengan coma profundo,
pacientes que estén convulsionando, incluso convulsiones repetidas, pacientes con reflejos corneales ausentes, pacientes con rigidez de cerebración o descorticación, que bueno, esto es muy ominoso, signos clínicos de disfunción orgánica como lesión renal, lesión pulmonar, disnea, acidosis, shock, papiledema. Todo esto son condiciones de muy mal pronóstico al momento y que yo los puedo ubicar en diferentes momentos digamos, de la entrevista clínica. Al inicio, cuando estoy recibiendo al paciente, ¿ok? Cuando estoy iniciando, mientras estoy evaluando, es decir, en la evolución del paciente, es decir, un paciente que ya está diagnosticado y que por alguna razón el tratamiento no está haciendo su efecto, o en pacientes que por alguna circunstancia recae o recidiva. Muy bien. También existen esos marcadores asociados a la parte del laboratorio. Fíjense, ¿no? Condición de más del 5% de parásitos en sangre periférica. Eso contempla, sobre todo en Plasmodium falciparum, una altísima carga de parásitos, en virtud de que tienen que recordar que las formas intermedias parasitarias de falciparum no se ven en la periferia. Por lo tanto, cuando usted haga un diagnóstico con un frotis o una gota gruesa y frotis, para cuando esté viendo las características de la interrelación entre el parásito y el glóbulo rojo, no puede ver estructuras intermedias. Posiblemente lo que pueda ver son anillos homerosoditos y gametocitos, que recuerden que en el caso del Plasmodium falciparum es como especie de una bananita. Ok, no así en el Plasmodium vivax, porque el Plasmodium vivax no tiene esa capacidad de adhesividad y no tiene esa capacidad de afección periférica y de condición proisquémica periférica. Entonces usted puede ver todas las estructuras, los esquizontes, preesquizontes, gametocitos, puede ver merosoditos en la sangre periférica. Eso es sumamente importante. La cantidad de esquizontes periféricos que puedas observar, los leucocitos que puedas observar, esto en relación a qué, en relación a las posibles sobreinfección secundaria que pueda estar teniendo el paciente. Parásitos maduros pigmentados, polimorfonucleares en sangre periférica con pigmento, hematocrito menos de 15%, concentración de hemoglobina menor de 5 gramos por decilitro, glucosas menos de 40, urea en más de 60, creatinina en más de 3 miligramos por decilitro. Todos son elementos que te van a ayudar a definir que el paciente primero está en una condición de complicación, que tiene condiciones de mal pronóstico y por lo tanto no debe ser tratado como un paciente que tiene solo una enfermedad como paludismo y que lo puedo tratar y lo puedo mandar a su casa. Posiblemente este paciente, además de estar inclusive hospitalizado, requiera un tratamiento muchísimo más agresivo. Seguimos. Hiperglucorraquia, concentración alta de lactato en el líquido cefalorraquídeo, y de hipoglucorraquia. Esto significa disminución de los niveles de glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Que como sé que es esto uno debe obtener la muestra del líquido cefalorraquídeo y al mismo tiempo debe sacar una muestra de sangre, y normalmente debería ser cercano al 50% de la sangre. Si es menos del 50% es un signo de mal pronóstico. Los niveles de lactato circulante, elevación de las aminotransferasas, aumento de los nucleotidasas plasmáticas, aumento de las enzimas musculares, concentración baja de antitrombina 3, concentración plasmática del factor de necrosis tumoral elevado, que dicho sea de paso juega un papel importante en todo lo que es el origen y
el inicio de todo el proceso inflamatorio de adhesión que tiene este problema a nivel periférico. Y ya casi para concluir, fíjense, esto sería a grosso modo el esquema permitido o el esquema propuesto con algunos cambios del año pasado para acá, porque nosotros tenemos la posibilidad hoy en día de que los derivados de artesunato, anteriormente no teníamos artesunato ni intramuscular ni endovenoso, solo vía oral. Hoy en día se dispone de Artesú, que es un artesunato de administración endovenosa, que es lo que debemos dar en primera instancia. Este es un medicamento milenario conocido de la medicina china, que está considerado que es el parasitocida más rápido que existe. O sea, por lo tanto, cumple con el objetivo de barrer la carga parasitaria, y es sumamente importante darlo en primera mano, en primera instancia, cuando estamos pensando en un paludismo complicado. Aquí les traigo el resumen del esquema para Plasmodium vivax no complicado. Habitualmente se utiliza una combinación de cloroquina más primaquina. ¿Por qué damos cloroquina? Porque la cloroquina es un medicamento bastante estable, se puede bastante bien tolerado por la vía oral. Se da 25 miligramos por kilogramo de peso repartidos en dosis de 3 días, de 10, 5 y 5 miligramos. Y la primaquina, que también es un exquisonticida lento, pero también es un gametocida, y él de alguna u otra manera la función principal es matar las formas aquellas de hipnozoitos hepáticas que podrían ayudar a la recaída de la enfermedad como tal. ¿Ok? Es importante en la mayoría de los esquemas, en lo que todavía la Organización Mundial de la Salud está promoviendo, es la duración de por lo menos 14 días de la medicación. Hemos visto con mucha preocupación que hay lugares donde se ha tratado de acortar a la mitad, y lo que se ha visto es recaída de la enfermedad como tal. Cuando existe un Plasmodium falciparum no complicado, la primera línea es la combinación de artesunato con mefloquina. Eso es lo que se está dando hoy en día. Hay también, yo no iría tanto que en segunda línea. En primera línea, si uno pudiera contar, que lamentablemente no todo el tiempo lo cuenta, que es Artemeter con lumefantrina, que es el famoso cuartén, que lo van a ver en muchas de las literatura, van a poder puede ser utilizado, además se utiliza a dosis fijas, ¿no? Resuelve muy bien el problema. Sin embargo, en el país se puede dar siempre y cuando soporte la vía oral, artesunato y mefloquina. Hay lugares donde incluso ya hay resistencia a mefloquina, aquí todavía no se ha descrito como tal. En tercera línea, podríamos nosotros dar quinina vía oral asociado con un antibiótico. Los antibióticos que son activos son la doxiciclina y la clindamicina, que se puede dar o vía oral o vía endovenosa. Entonces, del punto de vista terapéutico, es sumamente importante que yo coloque algo que me mate los parásitos rápido, algo que me mate los parásitos lentos y algo que me ayude a matar los gametocitos. La combinación en este caso estaría bastante, digamos, accesible. La combinación de clindamicina con artesunato vía endovenosa mientras se está iniciando, y luego que la persona se estabilice, pueda mantener la vía oral y esté adecuadamente hidratada, posiblemente pasarlo a la vía oral. En lugares donde no existe la posibilidad de esto, pues se puede utilizar quinina vía endovenosa, que todavía sigue siendo un medicamento que resuelve perfectamente la condición de infección. Cuando tenemos Plasmodium mixto, o cuando existe la posibilidad de Plasmodium mixto, la lógica nos dice que hay que tratarlo como el peor, como el más severo, es decir, trataríamos parecido a tratar el Plasmodium falciparum,
pero con la colocación de la primaquina para evitar las recaídas. Esto es lo que cambiaría en el esquema, ¿ok? Esto quiere decir que o daría Cuartec más primaquina o daría mefloquina artesunato más primaquina. En caso de las mujeres embarazadas es una condición bastante especial. Nosotros tenemos que dar medicamentos que no sean, que no puedan afectar el producto del embarazo, ¿no? Es bastante importante ubicar el trimestre de la gestante. En la medida en que se aleja del primer trimestre, la mayoría de los medicamentos pasan a ser más seguros. Se le puede dar, la mujer embarazada, luego del primer trimestre se le puede dar cloroquina, puede recibir quinina, puede recibir inclusive artesunato o puede recibir mefloquina. Todas esas drogas son posibles que pueda recibir. Lo más importante es ubicar el trimestre que tiene. Lo único que no puede recibir es primaquina. La primaquina es teratogénica y por lo tanto no está indicada en este caso para la mujer embarazada. Y siendo esto así, entonces ¿qué haríamos con el caso de un Plasmodium vivax? Lo que se le da es cloroquina, tantas veces sea necesario, aunque haya recaída, porque no le podemos dar primaquina. Luego de digamos del parto, podríamos dar la dosificación de cloroquina como tal, y se toma la precaución de dar hasta el momento del parto cloroquina, de manera tal de ir matando las posibles parasitemias que se vayan activando durante el periodo del embarazo. Pues esto se lo dejo como conclusiones, ya era algo que habíamos visto en la clase anterior. Fíjense, ¿no? De una manera muy esquemática, paciente febril, con, por supuesto, diagnóstico clínico epidemiológico, con sospecha. Nosotros deberíamos por lo menos hacer una gota gruesa. Si esta gota gruesa sale positiva, deberíamos ver el extendido para poder definir bajo cuál género es el que está actuando, si es el género del falciparum o el vivax, y con base en eso tomar la decisión terapéutica. Muy bien, es decir, si es un paciente complicado o no complicado. Hoy en día aquí el sulfato de quinina, vamos a cambiarlo por el derivado del artesunato, que lo tenemos disponible y lo da el sistema y lo da malariología como tal. De hecho, lo ha utilizado la profesora Fernández en los pacientes que ha tenido que evaluar. Muy bien, pues bien.